Mi tía robó la casa de mi abuela cuando estaba en el hospital para no perder el tiempo porque pensaba que le quedaba poco, pero la abuela sobrevivió para ver el castigo. Tengo 16 años, pero en cierta forma siento que soy más madura que mi tía, que tiene 39. No lo digo porque crea que soy una adolescente iluminada que tiene todas las respuestas de la vida. Para ser honesta con ustedes, soy una adolescente bastante promedio y por eso la madurez de mi tía no es para nada impresionante. Eso quería decirlo para que entiendan que mi tía no es una persona buena para nada. Pero no tienen que creerme con eso, solo déjenme contarles algunas cosas sobre ella antes de llegar al problema y ver que no es una situación aislada, o que mi tía tuvo solo un pequeño error. Lo primero que Reddit tiene que saber sobre ella es que su edad no refleja para nada su comportamiento. Es como si se hubiera detenido en el tiempo y todavía viviera a principios de los 2000. Sale de fiesta, apenas trabaja lo suficiente para pagar sus cuentas y nunca ha tenido un novio que le dure más de un par de meses. Y esos son solo los que presenta a la familia. Hay que sumar a todos los que no llegaron a la etapa formal de sentarse frente a mi abuela. Los cuales suelen desaparecer poco tiempo después. Hablo de la vida de mi tía, no de que desaparecen como si fuera un crimen. Creo que lo criminal es lo que hace mi tía con ellos, pero eso es motivo para otra publicación. No tengo ningún problema con que tenga muchos novios tampoco, es su vida. El problema es que nunca volvemos a saber de ellos después de que los presenta. Es como una especie de maldición familiar. Ella aparece diciendo que finalmente conoció al indicado, él viene a una cena, compra alguna cosa para impresionarla y unas semanas después desaparece. Solo el año pasado presentó 7 u 8 hombres, según recuerdo. Todos eran el amor de su vida. Aparentemente, el amor de su vida puede ser cualquiera y puede dejar de serlo tan fácil como lo comenzó a ser en un principio. Por eso mi abuela y mi padre nunca aprobaron demasiado su estilo de vida. No por los hombres en sí, sino porque mi tía no se responsabiliza de nada. Una vez tuvo un cachorro al que usó durante 2 meses para hacerse fotos en Instagram. Cuando dejó de parecerle tan adorable o empezó a exigir cuidados de animal real, se lo regaló a una amiga. Esa amiga ya era quien se ocupaba de alimentarlo, sacarlo y llevarlo al veterinario, así que al menos el perro terminó con la persona correcta. Pero puedes ver que ella no debería estar a cargo de nada que respire. Un leño está bien, aunque no estoy tan segura de ello tampoco. También tuvo un problema en una tienda porque intentó llevarse unas botas sin pagar. Hay cámaras donde se la ve tomándolas y caminando hacia la salida, pero ella insiste en que la empleada tenía algo en su contra por su color de piel y que solo buscaba avergonzarla. Es blanca y rubia, por Dios, no puedes jugar esa carta. Podría seguir con una lista bastante larga de por qué es la oveja negra de la familia, pero me desviaría de lo importante, que es la última cosa que hizo y que, para mí, no tiene perdón. Mi tía siempre ha estado muy pendiente del testamento de mi abuela. No de la salud de mi abuela, no de pasar tiempo con ella ni de saber cómo está. Sí del testamento. Lleva años intentando averiguar cuánto dinero recibirá cuando muera. El problema para ella es que mi abuela tiene una casa, algunos ahorros y probablemente un jodete gigante cuando se vaya. Tampoco parece que vaya a irse con San Pedro pronto. Tiene 78 años, camina todos los días y está tan bien que, si quisiera, podría patearle el trasero a su propia hija. Lo único que le faltaría a mi abuela sería una buena excusa para hacerlo sin meterse en problemas legales. Mi tía no tiene idea de eso porque casi nunca la visita. No sabría decir cuándo fue la última vez que estuvieron juntas en la misma habitación. Aparece en fechas especiales, pregunta cosas relacionadas con propiedades o papeles y vuelve a desaparecer hasta que necesita dinero, atención o presentar a un nuevo novio para que comience la maldición nuevamente. Hace una semana, mi abuela tuvo que ir al hospital para una cirugía programada. No era nada especialmente grave, pero por su edad los médicos querían que se quedara un par de días en observación antes de volver a casa. Las personas que necesitaban saberlo estaban informadas. Mi tía no era una de ellas porque nadie se molestó en llamarla. No fue una decisión malvada ni una conspiración familiar, simplemente no era alguien que estuviera involucrada en la vida cotidiana de mi abuela. Sin embargo, siempre hay alguien que publica en redes algo como envíen buenos deseos o recen por ella, y supongo que mi tía vio una de esas publicaciones y decidió que mi abuela estaba muriendo. Estoy bastante segura porque lo primero que hizo fue publicar algo sobre su dolor. No sobre la cirugía ni sobre la salud de su madre, sí sobre ella. Decía que estaba a punto de perder a su madre y que, después de la muerte de su padre, pasaría a ser huérfana. Tiene 39 años, debe existir una edad límite para usar huérfana como argumento para recibir atención en tus redes sociales. También debería haber una ley en contra de eso. Mi abuela no estaba por morir. Técnicamente, cualquier cirugía puede tener riesgos, pero no era el resultado esperado ni lo que los médicos habían dicho. Aún así, mi tía escribió una publicación como si estuviera preparando el discurso para un funeral, que se trataba todo sobre ella y su dolor. Eran algo como, mi madre ya estiró la pata, oren por mí y mi alma.
Lo segundo que hizo fue ir a la casa de mi abuela. No tenía llave, entró por medios poco honrados. Lo que significa que tomó un adorno del jardín del patio trasero, rompió una ventana y se metió en la casa. Después comenzó a sacar cosas que pensaba que podían ser valiosas, algunas joyas, objetos antiguos, cubiertos que habían pertenecido a mi bisabuela y varias cosas que probablemente eligió solo porque parecían viejas. Creo que su razonamiento fue bastante simple. Aunque Dios no le dio el don de la inteligencia, tampoco es tan estúpida como para esperar que mi abuela la incluya generosamente en el testamento. Hasta ella sabe que sus posibilidades son muy pequeñas, así que decidió compensarlo antes. Ya saben lo que dicen, si el testamento no va hacia ti, roba tú misma la herencia. Llevó las cosas a una casa de empeño. Por suerte, ese lugar tiene un periodo durante el cual no puede vender los objetos, precisamente por si alguien denuncia que fueron robados. También tiene cámaras de seguridad que graban a los clientes, porque ese tipo de negocio suele ser objetivo de robos y estafas. Mi abuela volvió del hospital con mis padres y encontró una ventana rota, un adorno destruido y varias cosas desaparecidas. Se hizo la denuncia. La policía revisó casas de empeño de la zona y encontró los objetos. Luego revisaron las grabaciones. Ahí estaba mi tía. Esto dependía de mi abuela porque eran sus cosas. Mi padre, mi madre y yo pensábamos que quizá, por tratarse de su hija y porque todavía estaba recuperándose de la cirugía, no querría presentar cargos. No es que quisiéramos eso, pero pensábamos que sería así. La policía fue a hablar con ella, le explicó lo que habían encontrado y le preguntó si quería continuar formalmente. Mi abuela respondió: arresten a esa malnacida. Puede sonar fuerte, pero mi abuela emigró desde Eslovenia, o técnicamente Yugoslavia en ese momento, y todavía conserva bastante de su cultura y de su forma de hablar. Puede ser una galletita dulce cuando eres buena con ella. Pero si la molestas mientras tiene dolor después de una cirugía, no existe suficiente medicación para evitar que quiera arrancarte la cabeza. Está muy enojada. Mi tía enfrenta cargos por robo, entrada ilegal y vandalismo por la ventana y el adorno del jardín. También intentó vender los objetos robados, lo cual hace que la situación sea más seria que si simplemente los hubiera tomado y guardado en su casa. Salió después de la primera detención y ahora está presionando a toda la familia para que convenzamos a mi abuela de retirar los cargos. El problema es que, aunque quisiéramos hacerlo, cosa que creo que nadie quiere, no creo que exista alguien lo suficientemente persuasivo como para cambiar la decisión de mi abuela. La mayoría de la familia, que son primos segundos y primos de mi padre y de mi tía, tampoco quieren intentarlo porque creen que mi tía merece enfrentar consecuencias. Ella me escribió varias veces y le dije que se lo buscó. Desde entonces empezó a amenazarme con cualquier cosa que se le ocurra para obligarme a hablar con mi abuela. Todavía no la he bloqueado porque los mensajes sirven como pruebas. Otros familiares están haciendo lo mismo. Sabemos que escribe a varias personas porque todos estamos enviando capturas a la policía, ya que es lo correcto para hacer. Mi preocupación principal no es mi tía, es mi abuela. Ella es de esas personas que no muestran cuando algo les afecta, pero estoy segura de que esto le está haciendo daño. Su propia hija entró en su casa mientras estaba en el hospital y empezó a vender sus cosas porque pensó que moriría pronto. Todo esto ocurrió mientras mi abuela todavía se recupera y debería estar preocupándose por descansar, comer bien y seguir las instrucciones de los médicos. Bueno, eso último probablemente no lo haga de todas formas, pero aún así. La familia no le está contando todos los mensajes que recibimos para no empeorar la situación. También estamos intentando que la policía hable principalmente con mi padre en lugar de hacerla repetir todo a ella. La visitamos, la ayudamos con la casa y tratamos de mantener las cosas normales, pero no sé qué más puedo hacer. Por eso estoy aquí. ¿Cómo ayudas a alguien que está herido emocionalmente, pero que preferiría masticar una piedra antes que admitirlo? Sé que mi abuela no querrá aceptar ayuda de todas formas, pero si alguien tiene alguna idea fuera de la caja, como se dice, soy todo ojos. Miles de cabezas piensan mejor que una. Edición: nunca dije que tener muchos novios fuera el problema, sino la forma en que los trataba. No puedo escribir sobre cada uno en específico, pero todos estamos bastante seguros de que los usaba por su dinero y después los abandonaba. Casi todas las presentaciones familiares venían acompañadas de un regalo. Siempre era algo como: miren el nuevo bolso que me compró mi novio, pero con distintos objetos y distintos hombres. Después aparecía otra persona y se repetía la historia. Creo que conocer a la familia era lo que usaba ella para que le comprara algo, porque la relación iba en serio, entre comillas, y luego era momento de cambiarlos porque ya habían cumplido su propósito. Si no fuera algo horrible de hacer, diría que no era tan estúpido para ella. El problema con mi tía es que las pocas neuronas que puede reclutar siempre son para hacer algo malo, y no para hacer el bien. Actualización 1. No quiero preocupar a nadie, así que voy a comenzar diciendo que estoy bien. Ya me hicieron algunos chequeos médicos para descartar cosas que no se ven a simple vista,
especialmente problemas que podrían aparecer después de un golpe en la cabeza. Se me olvidó mencionar en la publicación original que mi tía también puede ser violenta. Nunca había atacado a alguien de la familia, al menos que nosotros supiéramos, pero tiene una orden de restricción de un exnovio. Curiosamente, fue el novio que más tiempo le duró. También era, con mucha diferencia, quien tenía más dinero. Si había más que exprimir de él, eso le daba el derecho a ser novio de ella por más tiempo, supongo. Según lo que sabemos, mi tía le fue infiel, él terminó la relación y luego ella empezó a acosarlo. Finalmente, lo atacó y él consiguió una orden de restricción. Mi tía siempre contó esa historia como si ella fuera la víctima, pero después de lo que pasó conmigo, tengo menos razones que nunca para creerle. Además, la orden de restricción no miente. Por lo que estoy segura de que nadie en la familia ha creído esa versión alguna vez. Ahora me atacó a mí porque soy la persona más pequeña de la familia. No solo por edad, también por tamaño. No tiene otros sobrinos y no creo que hubiera intentado lo mismo con mi padre o con alguno de los adultos que podrían defenderse mejor. Quiero aclarar que no la provoqué. No le respondí con amenazas ni fui a buscarla para hacer de esto más grande. Solo seguí recibiendo sus mensajes y enviándolos a la policía como se me dijo que hiciera. El ataque ocurrió cuando salí de la escuela. Normalmente, camino con un grupo de amigos y hacemos un recorrido en el que vamos pasando por la casa de cada uno. Nos da tiempo para hablar y ponernos al día. Yo no soy la última, una amiga vive 2 calles después de mi casa. Cuando dejamos al amigo que vive antes que yo, mi tía apareció. Creo que nos había estado observando los días anteriores o conocía mi rutina de alguna manera. Sería demasiada casualidad que apareciera justo cuando solo quedábamos mi amiga y yo, que éramos pocas para defendernos. Antes de atacarme, empezó a decir, jovencita, cuando te escribo mensajes, espero que los leas y me respondas. Debería darte vergüenza ignorar a tu tía y a un adulto. Mi amiga y yo seguimos caminando. No le respondimos ni nos acercamos. Entonces gritó, no te atrevas a darme la espalda porque te puede ir muy mal. En realidad no le di la espalda, seguía mirándola mientras me alejaba. Sabía que las cosas podían escalar y era mejor no confrontarla directamente o hacer algo que empeore la situación. Tampoco había personas cerca en ese momento. Sin embargo, eso no evitó que mi tía corriera detrás de mí, me tirara al suelo y empezara a golpearme en el cuerpo y en la cabeza. Me golpeé la cabeza durante la caída, y por eso me hicieron estudios para descartar lesiones. También me rasguñó la cara y tengo marcas visibles. Mi amiga llamó a la policía y empezó a gritar pidiendo ayuda. Un coche que pasaba se detuvo cuando el conductor vio lo que ocurría. Esa persona bajó, apartó a mi tía y la retuvo hasta que llegó la policía. Mi tía fue arrestada. Se presentaron nuevos cargos por agresión y solicitamos una orden de alejamiento temporal. Lo único que considero realmente malo, además del ataque en sí, es que mi abuela ahora sabe lo que pasó. Yo siempre la visitaba, y desde la cirugía, iba todavía más seguido. Dejar de aparecer habría sido extraño, pero tampoco podíamos ocultar las marcas de mi cara. Tuvimos que contárselo. Ahora mi abuela está mucho más enojada que antes, si eso es posible. Dijo que quiere que mi tía salga de la cárcel para tener una conversación con ella usando un saco lleno de perillas de puertas. Mi abuela no es más grande que mi tía, pero si tuviera que apostar en una pelea, apostaría por mi abuela. De todas maneras, por la recuperación de mi abuela y por la seguridad de todos, espero que esa conversación nunca suceda. Mi tía probablemente permanecerá detenida hasta los juicios, porque ya había salido bajo fianza y luego atacó a una menor vinculada directamente con el caso. No parece que el juez vaya a darle otra oportunidad de estar libre mientras espera. Estoy bien físicamente, aunque todavía me duele el cuerpo y me asustó toda la situación porque fue surrealista. Mi amiga también está afectada, pero sus padres la están ayudando. La persona que se detuvo para ayudarnos dio su declaración y mi familia está muy agradecida con él. Ha aportado al caso y me salvó la vida. Quizás suena extremo, pero no sé qué podría haber hecho mi tía si seguía golpeándome. Se veía inestable cuando comenzó el ataque físico. No sé si hubiera podido contenerse y si mi amiga podría haberla detenido. Yo estaba debajo, cubriéndome la cabeza para no recibir más golpes, y me sentía un poco mal por el que recibí detrás de la cabeza cuando caí. Además, todo pasó demasiado rápido, o eso es lo que me pareció. Por ahora, me siento tranquila de que mi tía sigue detenida y hay una orden de alejamiento. En el pasado, al menos le ha servido a su ex para tener alejada a mi tía de él. Si fue buena para él, supongo que será buena para mí también. Aún así, estamos tranquilos de que ella no saldrá hasta su juicio. Edición. No estoy completamente segura de todos los detalles porque mis padres son quienes hablan con el abogado y con el fiscal. Como mi tía ya tiene antecedentes de violencia, es probable que el juez no deje pasar esto como una discusión familiar menor.
También nos dijeron que el juez asignado no suele dar demasiadas oportunidades cuando alguien comete otro delito después de salir bajo fianza. La persona que pagó su primera fianza probablemente perdió ese dinero. No sabemos quién fue. Tal vez un novio actual o alguna amiga. De lo que estamos seguros es que no esperará en libertad. Actualización 2. No tengo demasiado que decir sobre mi tía porque sigue en la cárcel. Allí no tiene acceso a sus redes sociales, no puede enviarnos mensajes, y lo más importante, no puede atacar a nadie. Esta actualización es principalmente sobre mi abuela porque muchas personas preguntaron por ella, y pensé que contarles sería mejor que responder comentarios que nadie leerá. Está muy bien. Ayer tuvo su segundo chequeo después de la cirugía y los médicos dijeron que todo continúa como esperaban. No le falta demasiado para recuperarse por completo. Ya puede volver a varias de sus actividades normales y no se cansa tanto como durante los primeros días. Está haciendo una vida casi normal, si ignoramos el detalle de que pronto habrá un juicio penal contra su hija. La visitamos bastante y hemos intentado no tratarla como si fuera incapaz de hacer nada. Eso la molesta más que el dolor. Si intentas quitarle algo porque piensas que pesa demasiado, te mira como si acabaras de insultar a sus antepasados. Ya existe una fecha para el juicio, comenzará en menos de un mes y medio. No sé cuándo volveré a actualizar porque tampoco sé cuánto duran estas cosas. Tampoco sé quién realmente pagó su fianza la primera vez. También existe la posibilidad de que ella misma lo hiciera si tiene algo de dinero en su cuenta, lo cual no creo realmente. Puedes pedirle a un prestamista de fianza que pague el monto total y solo tienes que pagar un 15 a 20%. Si esa fue la opción elegida, no lo sabemos, porque nadie habla con ella. Eso por elección y para no arruinar el caso diciendo que ella está en buenos términos con la familia. No, la familia no la quiere y está esperando que vaya a prisión. Actualización 3. El juicio terminó hace algún tiempo, pero esperamos hasta que venciera el plazo que tenía mi tía para apelar. No presentó ninguna apelación, así que ahora puedo contar el resultado sin tener que volver dentro de 2 semanas para decir que todo cambió. Según mi padre, durante el juicio mi tía se mostró muy arrepentida. Yo no estuve presente en ningún momento del juicio, solo contaré lo que se me ha contado. Perdón si algunos detalles son confusos o no son correctos del todo. Solo mi padre asistió en representación de la familia. Mi abuela no tenía que testificar, y como menor, pude testificar fuera de la corte. Mi abuela quería ir, pero todos pensamos que era una mala idea porque existía una posibilidad bastante alta de que empezara a gritarle a su hija en medio de la sala. De nuevo, cosas culturales y que no son apropiadas para un juicio. Nadie en la familia cree que el arrepentimiento de mi tía fuera completamente sincero. Puede que estuviera triste, pero creemos que era principalmente porque finalmente había consecuencias alcanzándola. No parecía arrepentida cuando robó las cosas, cuando intentó venderlas, cuando presionó a la familia ni cuando me atacó. Hubo una serie de pasos en donde podría haberse sentido arrepentida antes que esto. Las consecuencias económicas incluyen pagarle a mi abuela los daños de la ventana, el adorno del jardín y cualquier otro gasto relacionado con el robo que causara daños. También deberá pagarme una compensación por el ataque en concepto de cuentas médicas. Para eso el juez ya ha ordenado el embargo de algunos bienes de mi tía, pero no alcanzan a cubrir todos los gastos que ha provocado. Y han sido muchos. Por eso un encuentro con mi abuela a solas no hubiera sido tan costoso para mi tía. Perder un par de dientes no hubiera dolido tanto para mi tía como el dinero que el juez ordenó que pague. Las consecuencias penales son mucho más graves en proporción. Mi tía recibió una condena total de 15 años. Existe la posibilidad de que pueda solicitar libertad condicional después de cumplir 10, dependiendo de su conducta y de otras condiciones. Solo el ataque contra mí agregó 5 años. El robo sumó 4. El resto corresponde a la entrada ilegal, el intento de vender objetos robados, el vandalismo, las amenazas y otros cargos que añadieron meses y años hasta alcanzar el total. No sé exactamente cómo se divide cada parte, así que aquí solo soy un poco vaga con los detalles. Lo importante es que estará en prisión durante mucho tiempo. La mayoría de la familia está conforme con el resultado. No diría que estamos celebrando, pero nadie cree que sea injusto. Mi tía es de esas personas que solo detienen su comportamiento cuando las consecuencias son severas. Así como lo hizo cuando su ex le puso una orden de restricción, los barrotes están haciendo el trabajo sucio en este momento. La única persona que no está satisfecha es mi abuela. Lo cual esperábamos. Dijo que habría preferido que la dejaran libre solo para poder tener un encuentro a solas con su hija en una habitación sin ventanas. No creo que hablara completamente en serio, pero tampoco pienso que fuera exagerado. Mi padre la conoce más y no estaba riendo cuando lo dijo. Mi abuela terminó de recuperarse de la cirugía y está haciendo prácticamente su vida habitual. Yo también estoy bien. Las marcas de mi cara ya desaparecieron y no guardo estrés por lo vivido. La condena creo que nos permite a todos seguir con nuestras vidas.
Era de esas cosas necesarias para que todos podamos pasar de página. No sé si habrá otra actualización. Con mi tía en prisión, el foco de los problemas se ha detenido de inmediato. Si sucede algo importante relacionado con ella, volveré. Caso contrario, les agradezco por todo, aunque sea solo haber leído mi historia sin decir nada. Tampoco creo que un grupo de desconocidos pudiera influir en un juicio, pero solo con estar y prestarme sus ojos han sido de mucha ayuda. Edición: mi abuela vio cosas bastante horribles en su país antes de mudarse. No sé exactamente cuáles, porque no son cosas que hablemos en la mesa familiar. Pero cualquiera que haya sufrido una guerra sabrá que eso saca lo peor del ser humano. Eso explica que mi abuela pueda ser un poco intensa, por no pensar en otra palabra, con estas cosas. Además, es de una generación en donde se arreglaban las cosas de otras formas menos amistosas. Porque sí, un juicio es bastante amistoso para mi abuela. Para más contexto, se fueron al inicio de la guerra, cuando mi padre y mi tía ya habían nacido allí. Eso puede explicar parte del comportamiento de mi tía, pero no todo. Mi padre es un poco mayor y recuerda algunas cosas, pero no es ni por asomo tan desastroso como ella. Ambos fueron a terapia después de instalarse aquí, pero mi tía decidió que su trauma justificaba muchas de las cosas que hacía. Para ser concreta aquí, ha usado la carta de mudarse de su país como explicación de algunas cosas que hacían. Especialmente cuando era adolescente. Sin embargo, su terapeuta siempre ha dicho que había algo malo en ella. Pero fue hace tanto que quizás algunos diagnósticos comunes, que ahora muchas personas reciben, no eran tan conocidos. De grande, nadie podía obligarla a ir a terapia. Solo fue hasta que cumplió la mayoría de edad y luego la abandonó completamente. Mi familia entiende que lo que vivió pudo afectarla. Lo que no acepta es que lo use para explicar un robo, amenazas y el ataque contra una menor.